Buenos días, universo, y bienvenidos a un nuevo vídeo o clase, porque hoy estamos en una nueva clase, esta vez de un autor muy familiar para todos, nuestro barbudo favorito, Papá Noel, pero que en vez de darte regalos los reparte. Bueno, en verdad Papá Noel reparte regalos. Bueno, un autor muy polémico, yo creo que es por razón, bueno, no razones obvias, pero es obvio que es polémico porque, bueno, pues hasta mi abuelo se pone a gritar cuando se menciona a este señor. Un autor que mucha gente pues aprecia su filosofía, mucha gente lo admira, mucha gente está de acuerdo con él, y en cambio hay mucha gente que está en contra, mucha gente que lo odia y mucha gente que lo sataniza. Es un autor complicado, claramente, pero la verdad es que es muy interesante conocer su filosofía porque te hace verla de una manera que ni siquiera es o de un modo demasiado izquierdista o de un modo no sé si derechista, pero bueno, da igual. Que es una filosofía bastante neutral. La verdad es que me sorprendió cuando la leí porque tampoco es tan... Mucha gente asocia, por ejemplo, los regímenes soviéticos, el stalinismo y todas las paranoias esas con la filosofía del autor, que bueno, si no sabías quién era, es Karl Marx. Mucha gente asocia el régimen de Stalin directamente con Karl Marx, y Karl Marx era el demonio, y Largo Caballero quería ponernos en un régimen como el de Moscú, pero no, porque realmente la filosofía de Karl Marx es mucho más filosófica de lo que pensáis, y realmente, como dice Platón en su vídeo, muy recomendado por cierto, Karl Marx incluso apreciaba el capitalismo. Incluso decía que era un proceso muy importante de la historia humana porque llevó al cambio, a la generación de riqueza y a que la gente pudiese subir de estamentos sociales sin depender de su sangre. Pero bueno, vamos a empezar ya con la filosofía, vamos a empezar con lo que es el pastel, yo qué sé, tengo que pensar más expresiones. Estoy intentando traducir de inglés, pero bueno, da igual. Y bueno, vamos a empezar con Karl Marx, primer autor de los postmodernistas, aunque bueno, Kant también entra más o menos en el postmodernismo. Bueno, empezamos con el contexto. Te da como sin pretexto. Kant nace y se desarrolla en un pretexto... joder, macho. En un contexto de revolución industrial, donde se dividen dos clases principales, la burguesía y el proletariado, los ricos y los pobres, por así decirlo, los que trabajan y que viven de lo que trabajan y no pueden conseguir nada más, y los burgueses que pues tienen más dinero, tienen mejores condiciones de vida y mandan sobre el proletariado. También es un periodo de varias revoluciones antiabsolutistas, varias revoluciones que luchan por el mercado liberal, por muchas cosas, pero básicamente un periodo de revoluciones, de cambio, y finalmente un periodo donde la sociología y la psicología empiezan a desarrollarse, lo que es importante porque pues ya veis que Marx, bueno, supongo que los que sabéis un poco de Marx sabréis que es así un poco sociólogo, analiza un poco ahí la sociedad, y bueno, Marx nace en Prusia en 1818, ¿vale? Desde pequeño es pues fan ahí de la historia y de la filosofía, es como ¡wow! Fan y filosofía, colecciona cromos de Aristóteles, de los pitagóricos, ¿sabes? De esas movidas, en vez de cromos de béisbol, bueno, entonces no habrían ni cromos, pero da igual. Era redactor jefe, fue redactor jefe de la Gaceta Renana. Y esto de ser periodista y encima jefe le llevó a tener un pensamiento bastante crítico, pues conocía mucho más. Se exilió a París, porque el tío vivió en una época de exilios bastante tochas, lo exiliaron mucho, supongo que le caía mal a la gente, olía un poco mal, no sé, algo de eso. Y se hizo colega de Engels, con el que, bueno, su noviete, que Engels, con el que escribió luego en Bruselas, cuando se exilió a Bruselas, el Manifiesto Comunista. Luego se exilió solo a Londres, donde ya terminó su vida ahí, donde escribió El Capital y Crítica del Programa de Goza, dos obras muy importantes también. Sus influencias pues se basan en Hegel. Bueno, los más importantes, hay un montón de influencias, muchísimas, pero bueno, las más importantes son Hegel, que le influencia el método dialéctico y el concepto de la alienación. Luego Feuerbach, que le inspira, por así decirlo, le transmite, le influye con la crítica a la religión, es decir, la alienación que la religión produce, ya un concepto de religión más, o sea, de alienación más adecuado para Marx en vez del de Hegel. Luego está la economía política inglesa, que es lo que le lleva a pensar que el trabajo es la fuente
del valor y la riqueza, o sea que el valor y la riqueza dependen del trabajo. Y finalmente el socialismo utópico, que hace una crítica al capitalismo y habla sobre la explotación laboral inhumana, lo cual hace que Karl Marx, se inspire. El socialismo no parte con Marx. Marx, de hecho, creo que estaba en contra del socialismo. Pensaba que era demasiado ideal el socialismo y el marxismo de Marx buscaba algo más práctico. Pero bueno, para empezar, una breve aclaración. Marx buscaba encontrar un valor práctico a la filosofía. Pensaba que la filosofía era demasiado teórica y Marx buscaba una manera de que esta filosofía se aplicase a la sociedad actual y sirviese para cambiar las cosas. Por eso Marx busca tanto cambio. Ahora hablaremos de ello. Dadme un segundo que voy a toser. Materialismo. Dialéctico e histórico. ¿Qué es el materialismo? Bueno, el materialismo es una corriente filosófica que os entra en los términos de la PAU. A mí también me entra, ¿vale? Que yo también tengo la PAU. Que básicamente pone por encima el ser antes del pensar. Es decir, lo material es más importante que lo racional. Lo más importante es el ser. Y el ser prevalece sobre el pensar, ¿vale? Ahora, el materialismo para Marx, hay dos maneras de materialismo para Marx que es muy importante. El materialismo dialéctico, estas son las bases de la filosofía de Marx. El materialismo dialéctico, que dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Esto es muy importante. El materialismo dialéctico desarrolla esta teoría de que el motor de la historia, todo lo que ocurre durante la historia, todo lo que ha ocurrido, se debe a la lucha de clases, del proletariado contra la burguesía propietaria. Es esas dos fuerzas opuestas que se turnan en el mundo es lo que mueve la historia. Por otro lado, el materialismo podéis pensarlo como dialéctico, dialéctica entre dos personas, entre dos clases. Pero bueno, y el materialismo histórico consiste en que la base para la explicación de cualquier fenómeno histórico es la producción económica de esa época y la estructura social derivada de ella. Es decir, que todo lo que ocurre en la historia, si tu hermano caga un truño tan grande que pasa a los libros de historia, Marx y el materialismo histórico dice que esa revolución histórica a causa de ese trujal está basada en la producción económica de ese chusco. Pero bueno, ahora vamos a hablar primero de la antropología, porque si me pongo a hablar de la ontología no voy a acabar nunca y no vamos a llegar nunca a la antropología. Así que vamos a hacer la antropología rápido y ahora pasamos a la ontología. Según Karl Marx, el ser humano es real, concreto, sensible y corporal, es decir, que es físico, no es nada de ideas, es real, existe, es concreto, es uno, y luego es sensible y corporal, siente cosas, se puede tocar y tiene un cuerpo. Ya está. Luego cree que el trabajo satisface al humano. El trabajo dota al humano de autorrealización y libertad. El trabajo es la esencia del ser humano, siempre que no esté alienado, siempre que el trabajo sea libre. Por eso critica el capitalismo, porque dice que el trabajo del capitalismo aliena al humano, aliena al trabajo. El trabajo del método capitalista está alienado. Hace que el humano esté forzado a trabajar para poder seguir viviendo, pero es el trabajo lo que de verdad le da como la ilusión. Entonces, el trabajo del capitalismo no es satisfactorio porque está alienado por el régimen capitalista. Pero según Marx, sí que piensa que el trabajo es la clave. El trabajo satisface al humano si no está alienado. Si el trabajo es puro, si el trabajo es por autorrealización y libertad, es la esencia del humano, porque, lo dicho, da autorrealización y libertad. Platón da un buen ejemplo en su vídeo sobre las camisas. Un tío hace una camisa por voluntad propia porque es su trabajo y se la da a alguien. Y esa camisa, si cuando se la ve a alguien puesta la camisa, se siente bien porque alguien ha llevado su camisa. Si un obrero construye un parque y aunque le cueste construir el parque, si luego ve que los niños están pasándoselo bien en el parque que él ha construido, el obrero se va a sentir bien. Pero bueno, seguimos con que Marx también dice que el humano es un ser social. Es un ser que vive, que existe para estar en sociedad, para conversar con otros, para trabajar con otros, un ser que coopera. Y por otro lado dice que es un ser histórico, es decir, que es un ser que evoluciona a lo largo de la historia. Hace 1000 años el ser humano no era lo mismo que ahora. Es un ser que crece con la historia, se desarrolla con la historia y depende de su contexto histórico. Ahora, ¿qué es esto de que el trabajo no sea alienado?
¿Qué es la alienación del trabajo? Porque lo hemos mencionado, pero no sabemos qué es. Bueno, la alienación económica, acordaos del nombre, alienación, como alien. La alienación económica de Marx consiste en que con el capitalismo, con el régimen capitalista, cuanto más se trabaja, cuanto más trabaja el humano, más se empobrece y deshumaniza. Es decir, cuanto más trabajamos, menos dinero ganamos, más nos empobrecemos y encima, como no lo disfrutamos, nos deshumanizamos, perdemos lo que nos hace humanos. ¿Y cómo es la alienación según Marx? Porque hay 4 tipos de alienación. Hay alienación respecto al producto, respecto a la propia actividad, respecto a la naturaleza y respecto a los otros hombres. Esto parece un poco complicado, pero ahora os voy a explicar que es muy fácil. La alienación puede ser respecto al producto. Es decir, que el producto que tú desarrollas está alienado porque te sientes alienado respecto al producto porque el producto que tú has trabajado no te pertenece. Un niño en Bangladesh hace una camiseta, pero la camiseta es de Zara, no es del niño. Por eso esta alienación es respecto al producto, porque tu producto no te pertenece. El segundo tipo de alienación es respecto a la propia actividad, es decir, que la actividad no es libre ni satisfactoria. No te sientes bien trabajando en eso. Un dibujante muchas veces disfruta dibujar, pero cuando le obligan a dibujar no se siente tan bien. Por eso está alienado, porque no disfruta la actividad que de normal debería gustarle. El tercer tipo de alienación es la alienación respecto a la naturaleza, donde dice que la naturaleza es simple objeto de explotación. Es decir, que la naturaleza, que se supone que somos seres que viven en la naturaleza de siempre, solo lo utilizamos para destruir los bosques y utilizarlo en combustible, en madera, en la mesa en la que estás enfrente de la mesa, ¿no? Pues esa mesa ha sido explotación natural. La naturaleza está alienada por esta alienación económica porque la volvemos simple objeto de explotación. Y finalmente, respecto a los otros hombres, la alienación respecto a otros hombres es porque los hombres, los humanos, compiten y se enfrentan en vez de cooperar. Ya lo hemos dicho que el humano es un ser social, según Marx. Entonces, estamos alienados respecto a otros hombres porque competimos y nos enfrentamos en el ámbito del trabajo. Y nos enfrentamos para ser la mejor empresa, para ser el mejor comercio. Y eso no debería ser así. Deberíamos ser sociales, deberíamos trabajar juntos. Así que estos son los tipos de alienación, que es un poquillo más complicado porque son muchas cosas, pero es muy fácil. Pensad en el producto, que es lo más importante. Del trabajo tiene diferentes sectores, ¿no? El producto, lo que produces, la actividad que haces, los recursos que utilizas y la gente con la que cooperas. Y ya está, y de eso ya lo sacas. Pensadlo vosotros. Entonces, vamos a la ontología, que es lo importante, que es lo grande. La ontología parte del materialismo histórico. Marx sitúa en el centro de la explicación histórica la actividad material del hombre. Esto es lo que más he hablado. Para Marx, que en la ontología va a hablar sobre todo sobre el mundo, pero respecto a la humanidad, respecto a la sociedad, ¿vale? Es más social. Pone en el centro de toda esta actividad social, todo este cambio social, y la clave de esta sociedad es básicamente la actividad material del hombre. Por eso mismo, sus elementos fundamentales de la estructura social, de lo que forma la sociedad, que es lo más importante de esta ontología, son la supraestructura y la infraestructura. Es decir, los burgueses, la supraestructura ideológica, los que son los del poder, el lado burgués, la supraestructura jurídico-política y ideológica, o sea, los que mandan por encima, que piensan y que manejan al resto, y luego la infraestructura económica, es decir, los que trabajan, los que no cobran tanto y hacen mucho. Esa es la diferencia de la estructura social. La supraestructura, pues podrían ser los propietarios, los millonarios, los jefes, todos esos que mandan, rigen sobre la infraestructura, pero que al mismo tiempo son menos, porque solo hay un jefe para 100 empleados. En cambio, la infraestructura económica son muchos, es la inmensa mayoría, es la unión entre los medios humanos y materiales que intervienen en la producción, los que trabajan, los que producen. Pero entonces, si los de abajo son tantos, si hay como 100 obreros por un jefe, ¿cómo el jefe puede controlar a 100 obreros? Bueno, pues por métodos de castigo y de recompensa. Si no trabajas, puedes ser castigado. Si trabajas,
puede ser recompensado. Así que es como estos jefes mantienen en control a la infraestructura. Pero hay una cosa muy interesante en esto, y es que esta infraestructura no es totalmente sumisa a la superestructura, puesto que la infraestructura influye directamente sobre la superestructura. La superestructura cambia cuando la infraestructura cambia. Y es que la superestructura se ve forzada a estos cambios, puesto que, como hay inmensa mayoría aquí abajo, hay un poder del pueblo que realmente puede afectar a la superestructura. La superestructura sabe compensar con la riqueza. El pueblo necesita riqueza, pero cuando el pueblo no puede conseguir esa riqueza o no está de acuerdo con lo que está haciendo la superestructura, puede movilizarse para cambiar esa superestructura. Esto es porque digo que la infraestructura afecta a la superestructura, porque si la infraestructura se revoluciona, la superestructura tendrá que obedecer esa revolución. Pero bueno, seguimos con algo muy relacionado a esto, muy basado en la estructura social, y es el cambio social. ¿Cómo funciona este cambio social del que hemos hablado? ¿Cómo funciona que esta infraestructura cambie la superestructura? Bueno, esto es lo que Marx llama cambio social, donde están las fuerzas productivas, es decir, la infraestructura, y las relaciones de producción, la superestructura. Las fuerzas productivas, esta infraestructura, está en constante desarrollo y evolución. Se desarrollan nuevas máquinas, se desarrollan nuevos sistemas. Ahora mismo, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero antes era la electrónica y antes eran las máquinas industriales. Entonces, bueno, estas fuerzas productivas se desarrollan constantemente, mientras que estas relaciones de producción, esta superestructura ideológica, es mucho más estable, es mucho más conservadora. Por tanto, cuando este desarrollo y evolución sobrepasa enormemente las relaciones de producción que son más estables, se vuelve un obstáculo para el desarrollo de estas relaciones de producción, porque no se puede desarrollar la infraestructura porque la superestructura está atascada en el pasado. Entonces, esto lleva a tensiones y contradicciones, a enfrentamientos, lleva a una especie de tensión de jolín, macho, mis jefes no hacen nada y nosotros estamos aquí a punto de revolucionar el mundo, pero los jefes no quieren aceptar que vamos a revolucionar el mundo. Por tanto, eso lleva a una insostenibilidad, porque los trabajos están nerviosos porque va a salir el Fortnite 2 y la superestructura no está dejando que salga el Fortnite 2. Y entonces esto lleva a una revolución. Y esa revolución es lo que hace que la superestructura cambie y todo vuelva a empezar. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Porque es bastante más interesante de lo que parece. Es básicamente que esta infraestructura, como se desarrolla, llega a un punto en el que este desarrollo sobrepasa enormemente la superestructura y tiene que arrancar la capa, tiene que arrancar la página, la pegatina que está por encima de la superestructura para sacar la siguiente capa de la cebolla. Esa es la cosa. Pero bueno, ahora hablemos de nuestra cosa favorita en esta ontología, y es el capitalismo. El capitalismo, ¿vale? Para relacionarlo a todo lo anterior, es el motor de esta superestructura y esta infraestructura, es el motor de la sociedad actual, es el sistema en el que estamos, el periodo en el que estamos ahora mismo de la historia, el periodo capitalista. Antes ha habido otros periodos, feudalismo, ha habido incluso un periodo en el que no había ni dinero, pero ahora mismo estamos con el capitalismo. ¿Su finalidad cuál es? Bueno, la acumulación constante de capital, como se habla en la obra El Capital. Bastante redundante. Según este capitalismo, según esta finalidad de acumulación constante de capital, hace que todo se convierta en mercancía. El propósito del capitalismo es convertir todo lo posible en mercancía. En mercancía, chavales. Tu familia es mercancía, según el capitalismo. Esta mercancía tiene dos tipos de valores. Tiene un valor de uso, que sirve para satisfacer necesidades, y un valor de cambio, que sirve como el valor que tiene este objeto, esta mercancía, como para venderlo. Así mejor explicado, el valor de uso es básicamente para qué te sirve. Vamos a poner de ejemplo un boli, que llevo yo ahora mismo un boli en la mano, ¿no? El boli tiene un valor de uso que es escribir. Tú puedes escribir con el boli y bueno, pues está muy guay. Me satisface mi necesidad de escribir. Por otro lado, tiene un valor de cambio. El boli vale 1,50 si es un boli bueno, 30 céntimos si es un boli big de toda la vida. Entonces, este valor de cambio, según el capitalismo, es lo que importa. Es el precio del boli, no para qué te sirve, sino el precio de esto. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la sanidad. El precio de los medicamentos es muy alto.
Y sí, el uso es clave, pero el precio es muy caro. ¿Por qué sería tan caro si el uso es muy importante? Bueno, porque para el capitalismo lo importante es la acumulación de capital. Tiene que ser caro para poder lucrarse. Menos mal que ahora pues se intenta regular esto, pero igualmente es caro. ¿Qué es el capitalismo? Introduce un concepto muy interesante que se puede mencionar un poco, que no hace falta hablarlo mucho, que es el concepto de plusvalía. La plusvalía, según el capitalismo de Marx, es la diferencia entre el valor del trabajador y lo que cobra. Es decir, el trabajador puede hacer un trabajo que son como de 5.000 pavos lo que trabaja y solo le pagan 200. Esa es la plusvalía, esa diferencia de dinero entre lo que te deberían dar y lo que te dan. Esto es una injusticia estructural, ¿lo veis? Hay trabajadores que deberían cobrar mucho más por el trabajo que hacen. ¿No os parece injusto? Bueno, esto es lo que Marx llama injusticia social, injusticia estructural. Y encuentra el origen de esta injusticia en la propiedad privada. El concepto de la crítica de la propiedad privada de Marx es un poco complicado, porque realmente sí está en contra de la propiedad privada, pero al mismo tiempo no quiere no tener propiedad privada. Siente que la propiedad privada por parte de empresas es mala, pero la propiedad privada personal no lo es. Es algo un poco complicado. Pero bueno, vamos ya a lo último. Lo vamos a asociar a la política, que es que lo escribí en la cara de atrás del esquema y no la he fotocopiado. Pero bueno, es algo muy rápido. El capitalismo lleva dentro las causas de su propia destrucción. ¿Vale? Esto es lo que dice Marx. Esto se puede relacionar mucho a estos cambios de aquí que hemos hablado, a esta revolución que hay, pues este cambio social se va a aplicar también al capitalismo. Y es que el capitalismo se está condenado a su propia destrucción, porque cada vez hay más proletarios, como veis aquí, cuanto más con el capitalismo, cuanto más se trabaja, más se empobrece y más se deshumaniza, por tanto habrá cada vez más pobres, más proletariados, más trabajadores, mientras que los capitalistas se irán disminuyendo. Esto llevará a una bajada de salarios, o sea, esto más la bajada de salarios y despidos llevará a una revolución social, porque todos los proletarios, que ya son muchos, podrán hacerle frente a los capitalistas, a estos propietarios que son muy pocos. Al final esto es como un gorila contra 100 humanos. La gente dice que gana el gorila, pero 100 humanos son muchos humanos. 100 humanos podrían ganar al gorila. Además que los capitalistas es un poco como Homelander sin poderes. Son un poquillo débiles, en verdad. Porque si no tienen nadie que quiera defenderlos, no van a poder defenderse. Esto llevará a una revolución social que llevará a lo que luego será el comunismo. Una sociedad sin clases sociales, una sociedad donde el capitalismo no es explotador y hay un trabajo no alienado. Es un poco complicado, pero bueno. ¿Y cómo se llega a esta revolución comunista según la política de Marx? Cuando queráis hablar de la política de Marx, ¿vale? Antes de así como una pequeña acotación, esta política de Marx básicamente engloba todo esto. Podéis hablar de todo esto de la política de Marx, este cambio social, este capitalismo, todo esto. Pero lo importante y lo innovador de la política de Marx es los pasos para una revolución socialista. ¿Cómo funciona esta revolución social de la que hablamos aquí? Bueno, el primer paso de esta revolución social es la toma armada del poder. ¿Por qué la toma armada del poder? Porque los capitalistas tienen... ellos tienen el dinero, ellos tienen las armas. Y por método dialéctico no vamos a poder... O sea, por palabra no vamos a poder tomar el poder. ¿Por qué? Porque sería inútil. Los capitalistas tienen lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, si decimos no queremos trabajar, pues no comemos y ya está, y a tomar por culo. Por tanto hay que luchar, porque los capitalistas van a utilizar todo lo que tengan a su mano para derrotarnos. Por tanto, los proletarios, estoy hablando en nos, pero como ejemplo, ¿vale? Tampoco nos metamos aquí en política, ¿vale? Pero la sociedad, el proletariado, va a tener que luchar con su fuerza para tomar ese poder que no podrían alcanzar de otra manera. Luego aquí se instaurará la dictadura del proletariado, que aunque suene como algo malo, la dictadura es mala, realmente solo es un proceso en el que el proletariado, la gente, los seres humanos del proletariado, tienen el poder del pueblo, donde no hay un jefe que mande sobre todos, sino que todos mandemos sobre todos. Esta dictadura, que se llama así porque pues al final manda el proletariado sobre todos, pero el proletariado somos todos, ¿vale? Esta dictadura
se irá calmando poco a poco mientras se vaya relajando el ambiente, mientras se vayan reintegrando y adoctrinando a los capitalistas para llevar a una sociedad ahora sí, comunista. Una sociedad sin clases sociales, donde solo haya un Estado que sirva como medio para el reparto de bienes, como medio administrativo, pero no haya un Estado realmente legislativo. Las leyes serán hechas a base de el conjunto, serán más o menos, por así decirlo, democráticas, pero desde donde solo haya una clase social igualitaria. En esto consiste la política de Marx. Entonces, bueno, ya hemos hablado de todo Marx, es bastante simple, está bastante bien, quedan 3 días para la PAU y estamos totalmente cocinados. ¿Verdad? 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 Mucho verdad. Así que bueno, nada. Marx, en resumen, pues tiene solo la ontología, la política, la antropología y todo tiene que ver con el trabajo, todo tiene que ver con el capitalismo, todo tiene que ver con la economía y la alienación del trabajo. Yo creo que es un autor muy fácil, tiene muchas cosas, pero en verdad están muy relacionadas. Con que os memoricéis un poco todo esto. Sé que no puedo mandaros el esquema porque tengo que hacer un procedimiento en YouTube que pues ahora mismo no puedo hacer. Pero bueno, pues podéis ver el esquema en los vídeos, podéis copiároslo un poco en vuestro cuaderno y lo tenéis. La verdad es que es bastante útil, por lo menos para mí, porque así puedo hilarlo todo de una manera más fácil. Pero bueno, nos despedimos ahora, pasadlo bien chicos, que no os opriman los capitalistas y bueno, hasta luego chavales.